La denuncia de Dani Alves, ¿sabéis por qué? Se le inculpó, aquí se analizó, hay un vídeo en el canal diciendo lo que yo pensaba de la sentencia de la audiencia provincial, que no había por dónde cogerlo, que realmente no estaba bien hecha, no estaba bien motivada, no había prueba y que tendrían que haber soltado a Dani Alves. Bueno, pues que sepáis que si no lo sabéis, hay un vídeo en el canal también, cortito este sí, de que han absuelto a Dani Alves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y ya sabéis que salió la Montero, la ministra de Hacienda, hicimos un directo diciendo que es que la palabra de una señora, de una mujer progre, pues vale más que el principio de presunción de inocencia y que esto iba a ser pues algo que a la gente le podría decir o un indicativo de que la gente no iban a creerla si iba a denunciar. Y resulta que siguen con esa monserga, de que a la mujer hay que creerla porque es mujer. Que había que creerla, que había que protegerla, que la presunción de inocencia no podía estar por encima de una declaración de una mujer. Y todo a esto se suma que han anunciado ahora sí que la señora que denunció a Dani Alves, porque ya no es víctima, sino que es denunciante, ha dicho que va a recurrir igual que va a recurrir la Fiscalía, porque ya os dije que esto iba a llegar hasta el Tribunal Supremo y si en el Tribunal Supremo consideran que está hecha conforme a, ley, a derecho, pues obviamente, estoy leyendo también, obviamente, buenas noches Anthony, dictarán la absolución y ya está, pero que seguramente la víctima querrá llegar hasta el Tribunal Constitucional y también querrá llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo. Y si el Tribunal Supremo no condena y absuelve, o sea, no absuelve y condena a Dani Alves, será Dani Alves el que acuda al Tribunal Constitucional y que no va a admitir nada. Obviamente, si lo hace Alves, no se lo van a admitir y tendrá que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, consecuentemente, España terminará siendo condenada. Siendo condenada. Entonces, vamos a leer la noticia de Marras y dice que la denunciante de Dani Alves se suma a la fiscalía y también recurre él al Supremo su absolución. Mientras la abogada de la víctima ya recurrió la primera sentencia, pues reclamaba una condena mayor de la que le habían impuesto. Alves quedó libre de las restricciones judiciales, por lo que ahora puede abandonar el país si lo desea. Yo no se lo recomiendo que se vaya. Yo me iría de aquí con la cabeza bien alta, bien limpia la imagen y que no me pueden decir absolutamente nada que he huido a mi país, porque con Brasil no hay extradición, ni menos de un nacional. Bueno, dice la noticia que la joven que denunció al futbolista por violación tal presentará recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que lo absolvió del delito de agresión de carácter íntimo, por lo que se suma así a la Fiscalía que aprecia vulneración de preceptos legales o constitucionales. No especifica muy bien a qué se refiere con vulneración de preceptos legales o constitucionales. Entiendo que será la tutela judicial efectiva de la víctima y entiendo que no se han aplicado directamente lo que son los artículos del Código Penal. Yo entiendo que puede ir por ahí, por lo del consentimiento, por lo del consentimiento. Bueno, según ha confirmado el periodista Carol Espona en Radio Televisión Cataluña,
La abogada que representa a la denunciante Alves, Esther García, ha notificado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su recurso contra la absolución del exfutbolista este lunes, último día habilitado para que las partes comunicaran su decisión. Esto no se hace así. Esto no se hace así. Cuando tú quieres recurrir en casación, lo que tienes que hacer es, después de que te notifican la sentencia, te dan un plazo para interponer el anuncio del recurso de casación. Y tú anuncias que quieres poner el recurso de casación, que es la preparación para la casación, y lo presentas en el tribunal que ha dictado la sentencia. Y la formalización del recurso de casación, una vez que el Tribunal Supremo estima que la preparación tiene visos de prosperar en el Tribunal Supremo y te lo admiten a trámite, que muchas veces dicen se inadmite a trámite sin más, ya está, no, dictan un auto, dicen que no se admite y se cierra el asunto. Y si consideran que hay interés casacional, que es interesante o que se ha vulnerado realmente la legalidad y es un tema que quieren resolver porque es mediático, pues obviamente te hacen personarte directamente en el Tribunal Supremo y te dan plazo para formalizar ese recurso de casación. No es como nos están diciendo aquí, de que han dicho que lo van a recurrir. No. Han anunciado la interposición del recurso de casación y después habrán designado qué testimonio de particulares quieren que se envíen las certificaciones de lo que ha pasado en el procedimiento al Tribunal Supremo para que pueda decidir. Esto es lo que hay. Voy a parar el chat porque veo que estáis aquí y os voy a leer después, ¿de acuerdo? Cuando terminemos esto. Bueno, parece ser que la letrada ya había recurrido, como os he dicho, la sentencia inicial de Alves reclamaba una condena mayor en contra de que se le aplicara la atenuante de reparación del daño por haber hecho entrega de 150.000 euros y también la Fiscalía había recurrido dicha sentencia pidiendo la pena más elevada, son entre 9 y 12 años, que no pueden pedir otra cosa. Sin embargo, el alto tribunal catalán absolvió al futbolista y tal como había pedido en su recurso, pues consideraba que el testimonio de la víctima no era fiable, no había pruebas suficientes y no había tenido en cuenta el derecho a la presunción de inocencia. Que por cierto, que sepáis que Pablo Franco, el abogadísimo del oráculo del Salseo, en una de sus intervenciones sacándole la cara a Begoña Gerpe y hablando de política y de que quién está detrás de la denuncia de la Begoña Gerpe y compañía, que es alguien del PSOE, y las asociaciones que están dentro de un ministerio de servicios de asuntos sociales y tal, pues ha dicho la misma máxima que decimos todos los abogados que defendemos a los que presuntamente son criminales. Yo digo que más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel y él dice que más vale 40 culpables en la calle que un inocente en la cárcel porque tiene que ser muy triste estar encerrado siendo inocente. Yo lo dejo para que veáis que no es que lo diga yo, es que lo decimos todos los abogados penalistas, que es una máxima del derecho penal, que la presunción de inocencia ante todo, ante todo. Bueno, pues Dani Alves recuperó el pasaporte, quedó libre de restricciones judiciales y no tiene que ir a firmar, que me lo habéis preguntado mucho, no tiene que ir a firmar, tiene su pasaporte, tiene su libertad, ya no hay orden de alejamiento de esta señora, ni de comunicación, ni de nada. Está todo, o sea, todo quitado del medio porque es como si fuera una persona sobre la que no hubiera pesado ningún tipo de restricción. Ha recuperado todo lo que se le quitó indebidamente. Bueno, pero como veis, las noticias puede abandonar el país si lo desea. Y esto es para meter en la cabeza a la gente que es que hay riesgo de fuga, que es que hay riesgo de fuga. Obviamente él es libre, es un hombre libre y puede irse como le dé la gana. Bueno, pues la presidenta del Tribunal Superior de Justicia pide respeto a las resoluciones judiciales y dice, la señora Merced Caso ha pedido respeto a las resoluciones judiciales para no debilitar el Estado de Derecho y las instituciones que lo protegen en su primer discurso en el cargo. La magistrada de Jueces para la Democracia, que es una asociación de jueces para el que no lo sepa,
una de las mayoritarias, ha tomado hasta el lunes posesión de su cargo en un acto celebrado en el Palau de Justicia al que ha asistido la cúpula judicial española, además del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El ministro de Justicia, Félix Bolaño, este hombre es un cobarde con todas las letras, y la conseller del Interior y Justicia, Nuria Parlón y Ramón Espadaler, respectivamente. Cuando estamos los abogados de oficio delante de su sede gritándole que de la cara y que salga, no sale, no acude. Solamente va cuando están jueces, magistrados y gente de alta alcurnia. Los abogados que defendemos el Estado de Derecho, pues obviamente para nosotros, Félix Bolaños no está ni se le espera. Y aparte que se acaban de cargar la justicia, la poquita justicia que queda en España. Caso ha pedido respeto para el trabajo de los jueces, pese a reconocer que en ocasiones son difíciles de entender y compartir. Y ha insistido en que el Poder Judicial le importa a las personas que hay detrás de cada conflicto. Y les duelen sus desvelos y sus esperas. Qué bien sabe quedar esta señora, ¿vale? Obviamente todo esto es mentira, Pero bueno, ahora os voy a leer, Ahora os voy a leer y os voy a poner aquí para estar más cerca y voy a mirar cuántos likes me va a poner. Y ahora os leo, ¿de acuerdo? A ver, porque me están pasando cosas muy, 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 muy interesantes y tengo que hablar con otra persona para poder poneroslo. Hay 103 likes, chicos. Me parece que faltan likes. A ver. Vale. 106 y somos 144. Vamos bien, vamos bien. Bueno, ¿queréis que...? A ver, os voy a leer que estáis hablando de gas pimienta. Me habéis preguntado algo que lo he visto en mayúscula. A ver. Dice Matuskova, pero si tienen las grabaciones donde va él y luego va ella. Ahora vais a ver que lo que pasa es que el Estado lo que hace es polarizar. A ver, ahora está la gente polarizada entre la gente que defiende o defendemos la presunción de inocencia y las personas que se consideran que están bajo un Estado patriarcal machirulo que oprime a la mujer y que obviamente no se la va a creer por el mero hecho de ir a denunciar. Y eso no es así, eso no es así. Os voy a poner un vídeo de Bárbara Arroyo para que veáis que ahora sí está defendiendo realmente la legalidad y no es porque me dé la razón, porque un abogado me puede decir las cosas y que no opine como yo, pero su fundamentación o su argumento puede tener pues una lógica coherente en derecho. Y luego vais a ver a las que son presuntamente subvencionadas o pagadas por determinada clase política para seguir generando crispación y generar las leyes, por llamarlas de alguna manera, porque no quiero ser grosera, las leyes tan modélicas y tan idílicas y tan sumamente rancias que están aplicando, como el 510, que es el delito por incitación al odio, que realmente hay unos temas que me gustaría tratar, lo que pasa que va de apología del nazismo y no puedo hacerlo aquí. Lo tendré que hacer en YouTube, en Twitch, y luego ver lo que puedo pasar a YouTube, porque es una persona que está sentenciada y condenada supuestamente por negar el holocausto o supuestamente tener una ideología antisemita, ¿vale? Entonces, como es un tema un poco peliagudo, no lo puedo traer a YouTube. Pero que yo no niego el holocausto, ¿eh? Que quede bien claro, yo no tengo nada contra los judíos, ¿eh? A denunciar. Es un tema jurídico que ha habido una sentencia, unas condenas, y se basan en el delito de incitación al odio, obviamente. Yo considero que ni tanto ni tan calvo. Una puede tener su opinión, una puede decir lo que piensa, una puede expresarse libremente siempre que no falte el respeto, a no ser que se le falte el respeto a una y entonces se le responda a otra persona, que ya sabéis a quién me estoy refiriendo, porque se sigue hablando de mí, se sigue hablando de mí,
Y ahora ya es que no tengo nombre, soy la abogada. Ya directamente, soy la abogada, ¿eh? Mi madre cuando nació me puso la abogada, no tengo nombre. Y si no se falta el respeto y lo argumentas, pues cada uno puede tener sus puntos de vista. Pero la incitación al odio que se está viendo en España es concretamente absurda, absurda, por el motivo de que cuando una persona quiere incitar al odio, no dice lo que ella está pensando. No es un pensamiento que ella pueda expresar que sus ideas políticas, sus ideas religiosas o sus ideas morales son unas. Incitar al odio es decir, incitar a la otra persona a que cometa hechos delictivos. Y esto no es lo que está pasando en España. Y aún así, a más de uno que estamos diciendo que Dani Alves es inocente, que la persona que estaba allí siendo presunta víctima había mentido o su versión no encajaba directamente con las cámaras de seguridad. Se nos está criticando en las redes, se nos está diciendo verdaderas burradas y para nosotros, que somos la parte coherente de la ecuación, no se aplica el 510 a esas personas que se dedican a vertir verdadero odio tanto en redes como en algunos programas de televisión. Ya visteis cómo estaba la ministra, que parecía que le daba vueltas la cabeza, que parecía la niña del exorcista, pues hay otras personas que siguen estando así con las personas que no siguen la corriente mayoritaria. Y no solamente en ese tema, con el tema de Daniel Sancho, a mí me han llamado de todo menos bonita, ¿eh? De todo menos bonita, que no me lo tiene que llamar nadie, que tengo un nombre precioso. Y me llamo Bella, para que los que no lo sepan, ¿de acuerdo? Ahora ya lo sabéis, mi nombre es Bella, no es la abogada. Con eso ya es bastante, no tienes que decir el apellido. Y solo estoy yo en Zaragoza. Bueno, entonces, antes de poneros el vídeo para que veáis que es que no soy solo yo, no soy solo yo, es que todos los abogados os van a decir lo mismo. Igual que os dije que esa sentencia de la audiencia estaba mal hecha y la han revocado, considero que no se va a revocar, a no ser que haya presión política, aunque a no ser que el gobierno le diga al político de turno que tiene que condenar a este hombre, pues obviamente no lo van a tener que condenar, porque está absuelto, está absuelto y está bien absuelto, se ha aplicado la legalidad como debería. Entonces, veo, a ver si tenéis alguna pregunta antes de poner el... ¿Alguna pregunta? Veo que no tenéis ninguna pregunta. Martuscova dice que, y la jueza dijo que era una sentencia valiente con toda la razón. Claro, porque no se han dejado llevar por el odio, por el odio. Este gobierno es capaz de cualquier cosa. Buenas noches, Ramona, que no te he dicho nada. Dice, eso es, por el pensamiento único, nada de este caso, el feminismo extremo e irracional, que es el que desecha la presunción de inocencia, que es un pilar del Estado de Derecho, obviamente. Bueno, os voy a poner un vídeo para que veáis las dos caras de la moneda. Pero lo dicho, el problema en España, si me permitís, el problema en España, porque también he visto un vídeo de Trotapóquez que me gustaría reaccionarlo, porque en parte tiene razón, pero en parte no tiene razón, es que el Estado de Derecho hace muchísimo tiempo que en algunas instancias no funciona como debería, porque la política está dentro de las instituciones que se supone que tendrían que repartir justicia, es decir, impartir justicia y ejecutar lo juzgado, como son los jueces y tribunales, pero eso pasa cuando ya estás en altas esferas, en principio, véase pues los tribunales superiores de justicia, que son cargos ya más elevados, cuando te estamos hablando de la Audiencia Nacional, cuando estamos hablando del Tribunal Supremo, ya olvidaros del Tribunal Constitucional que está de adorno y puesto a dedo por los políticos, los que están allí, y ya tendríamos que llegar a Europa y que eso no fuera contrario a los intereses de determinados Estados miembros, porque también hay muchos intereses en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es todo tan bonito como nos lo están contando. ¿Que hay jueces que son corruptos?
Sí, sí. ¿Que hay fiscales que son la mano derecha del gobierno? También, porque dependen de quién, del gobierno, me parece perfecto. Pero sigue habiendo jueces que son buenos jueces, sigue habiendo gente que sabe hacer bien su trabajo, igual que funcionarios que saben funcionar y funcionarios que no saben funcionar y no saben hacer la O con un canuto. Que realmente se nos echa la culpa a los abogados del mal funcionamiento de la justicia y no saben que no es culpa nuestra. Porque aquí los abogados hay que diferenciar, como digo yo, dos tipos de abogados. Los abogados que pelean por el cliente y los abogados que realmente hacen lo mismo que está haciendo determinada persona que es muy mediática y que solo sale en los medios de comunicación y que solo cogen temas que saben que van a ganar y van a hacerlo conforme a ellos quieren sin tener en cuenta la decisión del cliente. Hay esos dos grandes tipos. Y vuelvo a repetir, hay abogados que se dejan la piel para defender a su cliente, sea de pago o sea de oficio, y en el oficio estamos haciendo verdaderas maniobras directamente para que al cliente se le puedan garantizar sus derechos fundamentales, porque hay fiscales que acusan sin tener que acusar, sin pruebas, de delitos que no se sostienen con imágenes de televisión. Os lo digo por experiencia. Y siguen acusando. Y siguen pidiendo pena de prisión. Al pobre extranjero que está sin papeles. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la persona que esté ejerciendo su papel dentro de la Administración de Justicia, esta funcionará más o funcionará menos. Y que ser abogado, siempre os he dicho que es vocacional. Y que aunque tengas un cliente que tenga mucha pasta, si el cliente se quiere declarar inocente, se va a tener que declarar inocente y tú hacer milagros, sacarle pelos a una calavera para que esta persona se le aplique la legalidad y si es inocente, seguirá siendo inocente. ¿De acuerdo? Luego os cuento después de este vídeo una anécdota con una juez de Navarra. Yo no voy a decir el nombre, ni voy a decir el partido judicial porque es de un pueblo de Navarra que me va a tocar a mí ahora. Estoy esperando a ver qué me dice la audiencia de Navarra. Cuando termine la audiencia de Navarra, esa señora va a tener una queja en el Consejo General del Poder Judicial. Porque siendo una juez de mierda de un pueblo pequeño, de un partido judicial de Navarra, se ha pasado los derechos de la persona que yo llevo por el arco del triunfo. Le tuve que decir que o aplicaba la legalidad o le ponía una queja en el Consejo General del Poder Judicial porque se los había pasado todos por el arco del triunfo. Le perdió el culo para darme traslado de las actuaciones y que el juicio se hiciera en mi despacho con mi cliente a mi lado, sin tener que trasladarme hasta Navarra. En el acto del juicio, la señora cometió la imprudencia de decirle a la persona que había denunciado, usted tranquilo que usted no ha hecho nada. Ya no es imparcial. Y sin ningún tipo de prueba, sin una estafa, por internet, por eBay, por Wallapop, sin aportar el justificante de que se ha pagado, sin aportar que el cliente la presunta cuenta de una presunta transferencia, que no nos ha aportado ni siquiera la denuncia. Era una cuenta que era de mi cliente sin que constara en ningún sitio, pues blanco y en botella. Así que estamos esperando a que resuelva la audiencia provincial de Navarra y, dependiendo, seguiremos más para adelante o directamente le pondremos una queja en el Consejo General del Poder Judicial por haber actuado en contra de los intereses de mi cliente. Y es una pijada como un templo, porque es un delito leve. Estamos hablando de un juicio, de cómo actúa la justicia. Y en vez de hacer lo que hice yo, de hacerle un escrito, mandárselo al cliente, yo presentarlo por el Avantius Navarra y decirle al cliente, manda esto por email al juzgado
Y si ya no nos hacen caso, nos vamos al Consejo General del Poder Judicial. Los abogados se callan, no se quieren poner a malas con nadie y no están defendiendo al cliente. Como yo hay mucha gente, pero sí que es verdad que hay muchos abogados que se callan y aguantan las barbaridades que se ven en algunos tribunales, no en todos, porque gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, hay jueces muy justos, muy justos, y otros jueces que siendo justos se ven atados de pies y manos por la ley que están haciendo los políticos. Y no es que a ellos les guste más o menos, es que tienen que aplicar la ley tal cual está. Si no aplicas la ley tal cual está, conmigo pues te puedes jugar una queja en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Eh? Así que sí, que veáis que los abogados no todos somos malos, porque aquí todo el mundo tira piedras contra los abogados, todos somos muy malos, hasta que necesitáis un abogado. En el momento que necesitáis un abogado, ya cambia el tema. Y si el abogado gana el juicio, no lo ha ganado el abogado. Lo habéis ganado vosotros. He ganado el juicio. Y si perdéis el juicio, me lo ha perdido el abogado. Ese es el valor que dais al abogado en general en la sociedad. Pero que sepáis que hay muy buenos abogados, que la persona que realmente tiene vocación de derecho, y ahí estoy de acuerdo con Trotapocket, es el que estudia derecho para ejercer el derecho y proteger a la persona de los abusos del Estado. No conozco al juez Presencia, Nuria, no lo conozco. He oído algo, pero no lo conozco. Y efectivamente, estás para defender. Pero con todo lo que están haciendo, pues obviamente la gente no tiene, está por la labor, porque cada día es más difícil llevar adelante un procedimiento por los requisitos que están poniendo nuestro presidente y nuestro señor Bolaños. Sí, sí, los abogados hemos tenido muy mala fama, difícil de quitar, imposible, ¿eh? Imposible. Porque la gente se ha quedado con la idea, la imagen de los abogados en las películas americanas de algunos hombres buenos, apretó o no apretó usted el botón rojo, o ordenó el código rojo. Y no es así en la vida real. Eso pasará en América, aquí no. Aquí somos más sosos, ¿vale? Bueno, pues eso, que sepáis que los abogados estamos para defender, estamos para defender. Que hay de todo como en botica, hay igual que hay médicos buenos y hay médicos malos, hay abogados buenos, abogados malos, abogados regulares y abogados que si no les pones 5.000 euros encima de la mesa, pues que no se mueven. ¿Mm? Y luego estamos los abogados que llevamos nuestros casos y que encima hacemos la labor social de hacer las cosas gratis para el Estado, obligados y llevando el turno de oficio de la gente más desamparada, gente que no tiene recursos o realmente verdaderos criminales que nadie quiere defender, pero que tienen derecho a un juicio justo y a un abogado. Hayan hecho lo que hayan hecho. Y os digo que como no tenemos derecho a la objeción de conciencia los abogados del turno de oficio, a veces es muy difícil poder llevar adelante una defensa cuando hay temas que para nosotros legalmente son del todo inviables a nivel moral, ¿eh? Pero los llevamos. Bueno, quiero poneros, a ver, quiero poneros aquí un momento y vamos a ver un vídeo, ¿vale? Dice sí que Tota se refería sobre todo porque por las denuncias de la corrupción de los jueces acaban ellos como imputados. Sí, sí, así, que es que se supone que hay una ley para que la gente que dice que, bueno, que denuncia la corrupción no tenga ningún efecto adverso, pero no se está aplicando. No se está aplicando. Tú puedes denunciar anónimamente a una persona que no paga sus impuestos o que debe algo a Hacienda. Ahí sí, las denuncias pueden ser anónimas y las de corrupción también deberían de ser anónimas. Deberían de ser anónimas. ¿Eh? Bueno, pues que nos hemos ido del tema, nos hemos ido a Trota Pocket, pero que sepáis que estábamos hablando de Dani Alves, de la sentencia y de que realmente ahí la abogada de Dani Alves, aunque sea una abogada de designación, de libre designación, ha actuado como tenía que actuar, ha actuado defendiendo a su cliente
no haciendo lo que le decía a la gente de que tenía que ponerle límites a Alves y que tenía que ser como ella dijera y no ir a por la inocencia de su cliente porque era un tema muy mediático y se veía que era el culpable sí o sí, y ahora al resultar inocente, pues obviamente se le ha echado todo el mundo encima, tanto a ella como a su defendido, como a los jueces que han dicho que por favor se le respetara porque esta es una decisión judicial y que como tampoco es firme, habrá que ver lo que dice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo yo considero que debería de confirmar la absolución. Ya os lo digo, salvo que el Estado diga que esto va en contra de los intereses de la élite política de nuestro país y se le deba algún favor a nuestro señor ministro de Justicia y adyacentes. ¿Eh? No debería meterse. Bueno, pues vamos a ver el vídeo de Marras para que veáis la posición de Bárbara Rollo, que es la que tenemos todos los penalistas normales. Cuando estamos en un lado y estamos en el otro, respetamos siempre lo mismo, respetamos el derecho de defensa, cosa que determinado apañero, que no compañero, llegó a decir en un programa de YouTube que no respetaba la presunción de inocencia de la persona que estaba siendo enjuiciada, y ya sabéis a quién me refiero. ¿Eh? Todos los compañeros tenemos que respetar la presunción de inocencia porque el abogado no es juez, el abogado no termina poniendo la sentencia y la presunción de inocencia la tiene cualquier persona que no esté condenada con sentencia firme, en un juicio justo con todas las garantías y en los que se cumplan los pilares del derecho penal. La motivación de la sentencia, juicio justo con todas las garantías, derecho a defenderse, igualdad de armas, sentencia motivada. Y que no haya la más mínima duda de que esta persona es culpable. Si no, lo tienen que absolver. Vamos a verlo. ¿Qué tal, Antonio? Y me vas a dejar que salude también a la analista política Sara Santaolalla para conocer su opinión sobre estas... Una vez más, se ha repetido ese mantra del gobierno de cargarse el Estado social y democrático de derecho, de cargarse la presunción de inocencia, o presunción de inocencia que también está invocando el fiscal general del Estado y que están invocando pues gran parte del gobierno en sus procesos judiciales e incluso los familiares de Sánchez, es decir, una presunción de inocencia que vale para todos los ciudadanos y que de hecho el propio gobierno sí lo reconoce cuando les afecta a ellos. No lo reconoce cuando estamos hablando de un agresor, un presunto agresor sexual, presunto antes, ahora absuelto por agresión sexual, que dinamita directamente las pancartas y pues los mantras del actual gobierno. Eso es lo que está pasando básicamente, y que ha habido dos ministras, una de ellas además vicepresidenta del gobierno, porque poco se está hablando de Ana Redondo, se ha hablado de María Jesús Montero y de la desvergüenza, de lo que a ella le da vergüenza, pero no se está hablando de Ana Redondo, que aparte de ser ministra de Igualdad, resulta que también ha sido profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Y ya que hablabais antes de universidades y de que el uno quiere depurar las universidades, pues hombre, debería de empezar por la Universidad de Valladolid para ver, investigar, pues qué se les exige a sus profesores, porque resulta que han tenido mucho tiempo una profesora de anticonstitucional. No sé si os habéis pillado, lo habéis pillado. Cuando yo digo alguna cosa que es anticonstitucional, y os he explicado siempre que yo digo anticonstitucional porque es contrario a la Constitución, porque el único que puede decir que algo es inconstitucional es el Tribunal Constitucional. Bueno, pues para que veáis que los abogados normalmente utilizamos esa terminología porque también se me reían diciendo que era inconstitucional, que no se decía anticonstitucional. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo de por qué los abogados hablamos así. Hablamos así, anticonstitucional porque no es constitucional para nosotros, pero inconstitucional solo lo puede decretar el Tribunal Constitucional. Y eso se estudia, como se va diciendo muy bien Bárbara Arroyo, que no es por alabarla, que en este caso tienen razón, eso se estudia en Derecho Constitucional. Derecho Constitucional. Seguimos. Que ahora directamente ha pegado una patada a la Constitución. Entonces, desde mi punto de vista, ambas deben dimitir. Pero jamás debería de volver a dar clase de constitucional a futuros abogados, jueces y fiscales. Sara, buenas noches. Es por lo de determinados profesores no tendrían que estar dando clases de derecho, que así salen. Supongo que no estás nada de acuerdo con Bárbara y que piensas, o no lo sé, explícanoslo tú, que estas
Que también se nos... ¿Pero qué me pasa a mí hoy? Que se me cogen razones para que la crítica que han hecho, que básicamente, por resumirlo, esta es una sentencia de señores jueces machirulos, que lo que hace es auxiliar a un delincuente y dudar de una mujer. ¿Hay alguna razón jurídica para sostener ese argumento? Porque la sentencia creo que dice otras cosas, ¿no? Empezando por lo de jueces machirulos. Resulta que la sentencia ha sido dictada en pleno por unanimidad por 3 juezas y un solo juez. Así que ya nos cargamos lo de jueces machirulos solo con los jueces que han intervenido en el dictado de esa sentencia. Y luego es que yo creo verdaderamente que ninguna de las dos, bueno, y ya por no hablar de Irene Montero y las demás, que bueno, que al Para que veáis lo que la gente normal con conocimientos de derecho habla así cuando hay una cosa como la que ha pasado con Dani Alves. Que esto es lo normal, hablar con términos jurídicos y con conocimiento de causa. fin y al cabo están absolutamente fuera del plano político y no pintan absolutamente nada. Pero bueno, por hablar de las 2 ministras que ahora mismo sí que están en el Ejecutivo, creo que no se han leído la sentencia, porque si se hubiesen leído la sentencia quizá, a lo mejor, no sé si lo hubiesen entendido, pero a lo mejor hubiesen tenido Llamarlas tontas. más cuidado en decir las burradas que han dicho, porque la sentencia explica exactamente por qué suelven a Dani Alves. En ningún momento dicen que Dani Alves esté diciendo la verdad y que la víctima esté mintiendo en cuanto a lo que pasó en el baño. Lo que está diciendo el Tribunal Superior de Justicia es que la sentencia de Barcelona, de la Sala de Barcelona, pues no supera los estándares que exige la presunción de inocencia. Está diciendo que tiene una argumentación absolutamente vacía, contradictoria, insuficiente y que se demuestra además por la prueba documental, no la ha tenido en cuenta la Sala de Barcelona, se demuestra por la prueba documental. Sí, te entiendo perfectamente el razonamiento, es que hemos podido recuperar a Sara y también me gustaría que escucharas lo que ella dice al respecto, porque Sara, para ti sí que... ¿Os suena todo lo que está diciendo Bárbara Arroyo? Porque en el canal lo hemos dicho desde el minuto 1 con el tema de Dani Alves. Los elementos periféricos contradicen la versión de la señora. Y obviamente existe la duda razonable de que lo que esté diciendo sea cierto o no. Para mí está mintiendo, está faltando la verdad porque lo dice la sentencia. Pero os pondré la sentencia y la veremos en próximos episodios, porque es muy larga. Detectan, no sé cómo decirlo, trazas de machirulismo en este fallo judicial. No podías decirlo de otra forma, Antonio. No, yo lo que creo, yo respeto la presunción de inocencia, pero respetar la presunción de inocencia, que creo que todos y todas podamos tener, no significa que tenga que estar de acuerdo con una sentencia que es muy distinta a la primera sentencia que conocimos de Dani Alves. Y creo que es una mala noticia para todas las mujeres que nos estén viendo. Ahora vais a ver a Irene Montero hablando por la boca de esta señora. Esto se llama adoctrinamiento. Y esto es lo que está pasando, que están dando clases determinadas personas que no están enseñando a las futuras generaciones de abogados, abogadas, fiscales y jueces cómo se debe de aplicar la ley y cómo se debe de interpretar la ley. Y que se animen a denunciar a un agresor sexual y que estén viendo que incluso siendo la víctima perfecta, que sea relativa. No existe víctimas perfectas, chicos. Esto es demagogia pura. Hablan todas iguales. Todas igual, Silky. Todas. Tienen un mantra aprendido y todas hablan igual. Que os quede bien claro que no existe víctima ideal. La víctima es víctima, pero víctima real. No las personas que denuncian falsamente unos hechos o que tergiversan su declaración para no quedar mal delante de un tribunal. Que a un tribunal hay que ir con la verdad por delante. Que no te van a juzgar a ti. Se está juzgando a la persona que presuntamente ha cometido un hecho delictivo. Y si tú has querido enrollarte con un tío hasta cierto punto para que la gente lo llegue a entender, eso no va a significar que seas de dudosa moralidad o de una moralidad irreprochable. No van a juzgar tu moralidad. Van a juzgar que durante determinado lapso de tiempo en la que tú diste o no diste consentimiento, se realizaron actos con tu consentimiento o sin tu consentimiento. Es lo único que se juzga. Pero que veáis que yo el otro día dije que menudos profesores estaba viendo, que había algunos profesores que no sabía cómo estaban enseñando, y obviamente hay mucha gente que piensa como yo. Y son abogados que llevan muchos años de ejercicio profesional, que han hecho muchos juicios, algunos más que otros, porque esta señora llevará más años que yo ejerciendo, y ha visto verdaderas burradas, porque en la justicia se cometen fallos. Y la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona fue un fallo monumental generado por la presión mediática.
Y ahora quieren hacer exactamente lo mismo. Y yo espero que los jueces del Tribunal Supremo no sucumban a la presión mediática y hagan exactamente lo mismo que estoy diciendo yo y la mitad de los abogados buenos que están en España y en el resto del mundo. Presunción de inocencia. Si los elementos periféricos, os lo vuelvo a decir, contradicen la versión de la víctima, la objetividad, la credibilidad y la fiabilidad de ese testimonio se caen con todo el equipo. Por lo tanto, el principio de presunción de inocencia y si no hay presunción de inocencia, el indubio pro reo, que son dos diferentes, tienen que primar sobre lo que dice la persona, porque si no, obviamente lo que pasa es que se puede enjuiciar y condenar a una persona inocente. Terminamos el vídeo y os comento, que veo que habéis regalado por ahí miembros. Dado lo que era esta víctima, aún así la justicia no te cree. Y yo lo siento, pero tengo muchas dudas de una primera sentencia en la que pudimos comprobar que, probados los hechos, Dani Alves era culpable, que la víctima narró de forma coherente y especialmente persistente y que se consideraron probados hechos como penetración sin consentimiento. Esta fue la primera sentencia de Dani Alves. Y un tiempo después hemos conocido que en esta no se ha podido demostrar su culpabilidad, el testimonio de la denunciante no es fiable. No podemos tener una sentencia tan distinta a la una de la otra. Pero, algo ha pasado. Sara, Perdona. no, Sara, Bárbara, las dos os lo pregunto. Entonces, ¿estamos ante una sentencia, por decirlo de alguna manera, de carácter político? Es decir, os lo pregunto a las dos y que cada una conteste lo que le parezca oportuno. ¿La palabra de una mujer, la denuncia de una mujer, debería ser suficiente para una condena? Esperaros que esto está muy bien, eso está muy bien. Y me he podido reír mucho con esta contestación porque es exactamente lo mismo que habría contestado yo. Bueno, que os lo tengo dicho ya hace muchos días. Tal y como ha venido a decir la ministra Montero en Vamos, estas últimas horas. Antonio, evidentemente no, y además es que no requiere análisis alguno esa pregunta. Pues por supuesto que la palabra de una mujer no es suficiente para ninguna condena, pero ni en un delito de agresión sexual, ni en un delito de estafa, ni en un delito de robo, ni en ningún delito. Vamos a ver, habla Sara de víctima perfecta. ¿Qué es una víctima perfecta? Para empezar, aquí tenemos una denunciante, yo no la llamaría víctima, porque ahora mismo Dani Alves ha salido absuelto, por tanto no hay ninguna agresión sexual, por tanto no hay ninguna víctima. ¿Veis? No hay víctima. Estamos hablando de una denunciante. No sé a lo que se refiere Sara con víctima perfecta, pero desde luego el TSJ ha dicho que Pues en que te lo términos de expliques. Sara no es la víctima. El TSJ ha dicho que Sí, en términos yo- de Sara no es la víctima perfecta, déjame acabar, porque su declaración no es fiable, dado que se ha demostrado por prueba documental, por prueba pericial, es decir, por prueba objetiva, por vídeos, que tu víctima perfecta mintió en los momentos previos a entrar en ese baño, mintió en los momentos posteriores No a es mi entrar en ese víctima baño perfecta, y no va se de ha eso. probado absolutamente nada de lo que ha dicho. Por tanto, no es en términos, insisto, de Sara la víctima perfecta, sino, en mi opinión, una denunciante que no ha llegado al estándar mínimo ¿Puedo responder? para Sí, poder llegar con su denuncia a una Sara, condena. procede. Más allá de eso, déjame acabar. Sí. Porque Yo está la no Sara, necesito que víctimas, entiende cómo yo no puede haber necesito una víctimas sentencia de primera perfectas. instancia, Yo- víctima tiene credibilidad, Bueno, y una sentencia hablando segunda las dos. instancia que dice lo contrario. Y es que Sara, y lo entiendo, desconoce el sistema de recursos y la segunda instancia. Aquí ya empezamos con los tascas. No, lo si conozco una bastante sentencia bien. de primera instancia fuera misa, no existirían los recursos y no existirían las segundas instancias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revisado toda la prueba, se ha visto el juicio. Bárbara, te he entendido. Perdóname, que sabes tú aquí que el tiempo es oro, como decía el clásico. Se te ha entendido perfectamente, Sara. Lo primero Lo habéis visto, ¿no? Lo mismo que hemos dicho aquí en el canal desde un momento uno. Pero me gusta cómo razona esta mujer. Hacer un debate con ella debe ser súper interesante. yo no necesito víctimas perfectas, pero en este país siempre se ha puesto el foco en la víctima, en la denunciante, en la que acudía a un juzgado a denunciar, pidiendo primero que no fuesen a un plato de televisión. Esta víctima no Es que no tendría... A ver, chicos, de verdad. Antes de seguir, tengo que deciros una cosa. A ver, las víctimas normalmente no tienen que ir a un plato de televisión. ¿Para qué van a ir a un plato de televisión? ¿Para hacerse famosas en base a una denuncia de un futbolista famoso? Las cosas se enjuician directamente en la sala de un tribunal, no en los platós, lo vuelvo a repetir. La justicia se imparte en los tribunales, no en los platós de televisión. Y como habéis visto, están diciendo exactamente lo mismo que han tenido yo, y ahí tenéis los vídeos, maldita hemeroteca, y porque es que así se aplica el derecho. Así se aplica el derecho. Y lo que están haciendo esta gente joven es
Salen así de la universidad porque tienen a maestros que les están inculcando ese tipo de argumentación y luego cuando llegan a la vida real y hay un juzgado que realmente aplica la ley como lo tiene que aplicar, pues obviamente salen indignadísimas a decir que es que a la mujer no se la cree. Pero es que podríamos hacer el mismo símil con un hombre. Un hombre puede decir que la mujer le ha obligado a tener relaciones de carácter íntimo, a ver restos en el miembro viril, decir que él no ha querido y que la otra le ha dado una Viagra a tal, que lo ha atado a la pata de la cama y porque tenga directamente ADN en el miembro va a decir el juez, efectivamente esa señora ha tenido una agresión de carácter íntimo hacia esta persona, a que no se creería al hombre. No, siempre y cuando no haya una grabación que certifique que efectivamente esa señora ha procedido a agredir de manera íntima a este señor. O una relación o una agresión entre personas del mismo sexo. O una agresión grupal. Que a ver las haylas. ¿Verdad que la declaración de un hombre no vale lo mismo? ¿Por qué tiene que valer más la palabra de una mujer cuando hay elementos que contradicen lo que está diciendo esa mujer y se ve que ha mentido descaradamente? Porque las imágenes estaban grabadas. Las imágenes estaban grabadas y gracias a Dios había imágenes, porque si no llega a haber imágenes directamente, este hombre se come todos los años de cárcel habidos y por haber. Os recuerdo el caso de Conde Pumpido, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional. También fue denunciado por agresión de carácter íntimo por una señora extranjera y se salvó. Y también pusieron el grito en el cielo y que no lo habían llevado a prisión provisional, que lo habían sacado del juzgado de guardia en libertad condicional. ¿Por qué? Porque había unas cámaras de videograbación directamente de vigilancia en su casa y grabaron todo lo que hizo esta mujer dentro del domicilio y fuera del domicilio cuando le aporreó la puerta y este no le quiso abrir y detuvieron a 3 personas. Yo recuerdo que ese tema lo llevaba la señora Beatriz Uriarte de Ospina y compañía y de repente desaparecieron, acompañaron a la señora a quitar la denuncia, que no la, que, a ver, que es que aunque quite la denuncia, ya se ha puesto en conocimiento de fiscalía y fiscalía podría haber tirado para adelante con todos los cascabeles y fuera un tema mediático, era un tema contra una persona famosa, se pensaron que estaba todo hecho hasta que se dieron cuenta de que había cámaras de televisión y que las cámaras de vigilancia que estaban grabando lo que había pasado y que desmentían a la señora, les iba a conllevar que habrían perdido el acto del juicio y que a lo mejor ni siquiera habría llegado a juicio. Y esa señora posteriormente pues tuvo problemas con la justicia, yo ahí ya no me voy a meter si fue una represalia o no, o si es verdad que le estaban buscando en Brasil o es otra cosa. Pero que veáis que cuando hay grabaciones hay elementos periféricos, no solamente en el caso de Dani Alves, sino en el caso de Conde Pumpido, el hijo de Conde Pumpido, que también es abogado y sabe cómo funcionan las cosas, dijo yo voy a tener todo grabado para que luego no me puedan meter un puro y acabe yo en un centro penitenciario por venganza de una mujer con la que yo no quiero estar, con la que yo he roto o con la persona que como no saca lo que considera ella que tiene que sacar, se va a vengar de mí a través de una denuncia falsa de agresión sexual. Y como la palabra de una mujer vale más que la de un hombre, porque parece ser que somos seres superiores a los hombres para esta gente, pues se nos tiene que hacer caso en contra al principio de presunción de inocencia, que tendría que primar por encima de todo en cualquier tipo delictivo, porque aquí hay gente que realmente es mala, no lo siguiente, y utiliza la ley para su propio beneficio, que no todo el mundo es bueno, no todo el mundo es santo, y por eso existe el principio de presunción de inocencia para no estar como en la Edad Media que decían, yo te acuso, tú eres responsable y te quemo en la hoguera. Porque para eso no hace falta ni jueces, no hace falta abogados, no hace falta fiscales, no hace falta tanto funcionario público y ese dinero se lo podría ahorrar el Estado y cuando una persona apunta a otra y dice, tú eres responsable, directamente se le coge, se le pone en la pira de leña verde en la plaza pública del pueblo y se le prende fuego sin un juicio justo. Y os recuerdo que la figura del abogado de oficio que es desde la época de los romanos,
desde la época de los romanos existen los abogados que defienden a las personas que son presuntamente culpables. Ha habido abogados durante toda la época, desde los tiempos de los romanos, hasta que llegó la Iglesia Católica y creó los abogados de los pobres, que son los abogados de oficio, porque todo el mundo tiene derecho a un juicio justo con todas las garantías. Y fue la Iglesia Católica la que generó lo que hoy conocemos como abogado de oficio. La primera fue en Zaragoza, el primer colegio de abogados, por designación real. Fue nunca un plato de televisión, pidiendo, segundo, que ninguna tuviese ningún beneficio económico, que no aceptasen ninguna indemnización económica. Lo del beneficio económico, os lo vuelvo a explicar. Ella no ha renunciado. No se les obliga a renunciar al beneficio económico. La responsabilidad civil derivada del delito lo va a cobrar cuando haya sentencia firme. Esto que está diciendo es mentira. Esto que está diciendo es mentira. Víctima renunció a ella cuando no lo tenía por qué hacer. Es decir, ha cumplido. No renunció a ella tampoco, eso es mentira. Ya os digo que yo no renuncio. Y que no se renuncia. A ver, cuando una persona va a denunciar una agresión, un robo, una estafa, cualquier tipo delictivo, cualquiera, pones la denuncia, vas al juzgado, te hacen ofrecimiento de acciones y tú en ese momento dices que tú quieres reclamar por los daños que se te han ocasionado, las responsabilidades civiles y penales que pueda haber y que designas abogado y procurador de libre designación o que quieres que te lo nombren de oficio o que quieres que te defienda el fiscal. Y hay gente que dice, yo no quiero responsabilidades civiles ninguna. Renuncio a la responsabilidad civil y renuncio a ejercitar acciones penales que me defienda directamente el Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal verá si presenta o no presenta solicitud de daños por responsabilidad civil. Normalmente, si renuncias a ello, no hay responsabilidad civil. Pero lo tienes que decir en el juzgado. No decir, no, que yo ahora todavía no quiero el dinero. Si lo consigna, déjalo allí, tú déjalo ahí que generará intereses y luego ya me lo daréis cuando la sentencia sea firme. Eso no es renunciar a la responsabilidad civil. Y aquí esta señora está mintiendo descaradamente. Ella nunca renunció a nada. Es más, pidió responsabilidad civil en el escrito de acusación. Si hubiera renunciado, no se habría pedido responsabilidad civil. Para que veáis que están mintiendo a la gente. Igual que cuando salió la Begoña Uriarte y dijo lo de las jurisprudencias de las audiencias y los tribunales superiores de justicia. Os dije, os están mintiendo porque la jurisprudencia en sí, literalmente, es la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo y las audiencias y TSJ, como se les llama, son jurisprudencia menor que en caso de que haya una en Navarra y otra en La Rioja y otra en Madrid, existe lo que es el recurso de unificación para la casación de doctrina, casación para unificación de doctrina, mejor dicho, que lo he dicho al revés. Y es lo que dice el Tribunal Supremo, no lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid ni la Audiencia Provincial de Guadalajara. No. Pues esto que están haciendo es generar caos, engañar a la gente, sacar a 4 niñatas con todos los respetos a las que se les han comido el tarro y eso es lo que están haciendo ver a la gente en televisión. Ya sabéis que a mí esta mujer con el tema de Daniel Sancho me dejó fría porque no consideraba que estuviera actuando como una abogada que se dejó llevar por la locura colectiva. Pero realmente en este caso está hablando como es. Vamos a terminar para que veáis el adoctrinamiento que está habiendo también en las universidades respecto a cómo se ejerce o cómo se interpreta el derecho. De verdad que me alegro muchísimo de haberme sacado el título, siendo la última promoción del año 53 del plan franquista, porque a mí por lo menos el derecho me lo enseñaron en condiciones y no como se lo están enseñando ahora a las nuevas generaciones. Unos requisitos que la sociedad, una parte de la sociedad, se le exige a las víctimas que denuncian a sus agresores. Yo no, porque para mí la que denuncia y la que es víctima lo es, llore, ría, se vaya de vacaciones o vaya a terapia. No necesito víctimas perfectas, pero hay algunos machistas en este país que sí las necesitan. Es que hasta el mismo tono de voz y hasta coger el aire en el mismo momento. Ahora somos todos machistas. Todos somos machistas. Incluidas las mujeres, que somos las peores, ¿eh?
por no creernos una señora. Precisamente porque somos mujeres, conocemos a las mujeres, sabemos cómo actuamos, sabemos hasta dónde se puede llegar cuando una mujer está despechada. Literalmente. Que no todas las víctimas o presuntas víctimas son buenas. La víctima que es víctima se le ve. Lo vuelvo a repetir. Y no miente. Y no miente. En segundo lugar, sí, claro que conozco cómo funciona y cómo funcionan los recursos, pero por ello, entonces el primer tribunal que le juzgó a Dani Alves se equivocó completamente, aunque haya tenido la posibilidad. Claro, claro, se equivocó. Hay errores judiciales. Es que lo que dice un juzgado no va a misa. Es que ha habido grandes errores judiciales en España y en el mundo, con gente ejecutada. Ejecutada. De recurrir, se equivocó. Claro. No, y luego, en tercer lugar, pasa una cosa. El problema Se equivocó hasta en la responsabilidad civil. de esto es que va más allá de Dani Alves y va más allá de esta sentencia. Estamos subiendo en un escalón muy alto el umbral de que a las mujeres se nos crea. Yo no te digo que tenga una mujer que ir contra un hombre, pero hay una ley que se llama Ley Solo Sí es Sí, donde el foco... ¿Lo veis? La ley solo sí es sí. Donde el foco, ya la termino yo, donde el foco es el consentimiento. Es el consentimiento, de verdad. Que voy a buscar un código penal anterior a la reforma de la ley solo sí es sí, para que veáis que el consentimiento, esto es del 2015, y la ley del solo sí es anterior. Vamos a ver. Vamos a buscar concretamente el artículo para que veáis. Aquí está. Aquí está. No sé si se podrá ver. A ver, vamos a ponerlo. ¿Veis? Aquí está el... Ay. Bueno, esperad que me voy a poner yo solo un momento y os lo voy a enseñar el código penal anterior. Bueno, como veis aquí está directamente el código anterior. Y aquí veréis que pone directamente de los abusos sexuales. Aquí. Si no queréis, lo podemos buscar en internet. Este es anterior. Aquí directamente lo dice bien clarito. El que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizaré actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona será castigado como responsable de abuso sex con la pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. A los efectos del apartado anterior se consideran abusos no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abuse, así como los que se cometan anulada la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química o idónea a tal efecto. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. ¿Vale? Y aquí te dice otro tipo. Y el 182, el que interviene en engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia realice estos actos, pues también será penal. Y luego ya teníamos el 183, que son los abusos y agresiones a menores de 16 años, y de los abusos y agresiones a menores de 13 años. Y te dicen una serie de cosas. Y luego ya teníamos el 184, también de agresión, de acoso, y el delito de agresión con penetración, que estaba aquí también. Todo esto está, como veis, con el consentimiento. Con el consentimiento. Y si no había consentimiento, pues obviamente ya estaba, vamos, hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y teníamos, como os digo, ahora os voy a leer concretamente el de la agresión con violencia o intimidación. Sí, puedes hacer las preguntas que quieras. Y dice, el que atentare contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación será castigado como responsable de agresión íntima con la pena de prisión de 1 a 5 años. La versión normal, que esto se agravaba.
Y te decía también, cuando consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales o objetos por alguna de las primeras vías, el responsable será castigado como reo de agresión de carácter íntimo a la pena de 6 a 12 años. Todo esto, como veis, lo del consentimiento, sin consentimiento, con consentimiento, con consentimiento viciado, con violencia o intimidación o con intimidación ambiental, estaba ahí en el Código Penal mucho antes de que la señora Mercadona, cajera del Mercadona, la Irene Montero, llegara al poder. Ya estaba. Y ese es el código viejo. Que no los tiro por eso, por si volvemos a las mismas. Bueno, y luego se agravaba según las condiciones que se daban. Pero como veis, es el Código Penal antiguo, antes de que esta señora entrara en el poder. Vamos a seguir viendo y ahora os leo, que veo que ha habido movimiento. Vale, vamos a seguir. Está en el consentimiento, y que si una mujer te dice que la han violado, si una mujer le prueba con el ADN que se ha probado en este caso, si una mujer, como 12 policías testifican que estaba en estado de shock, en un estado postraumático, en un estado de nerviosismo. Ahora resulta que los policías son psicólogos forenses y saben diferenciar cuando una persona finge, cuando una persona está cabreada y mosqueada o cuando una persona está diciendo la verdad. Ahora también son forenses y van a dar su opinión forense en el acto del juicio, como los tailandeses, igual. Que la propia mujer decía, no quiero denunciar porque no me van a creer. Quizás creo que la palabra de la mujer debería tener un valor en esta sociedad machista y patriarcal. Venga, Machista y patriarcal. Tú eres tonta perdida y en tu pueblo no lo saben. Perdona que te diga. 10 segundos te dejo, Bárbara, y os doy las dos buenas noches muy agradecido. 10 segundos, que me mata el señor que tengo metido aquí en el... Se ha puesto el foco en la declaración de la víctima, Sara, porque quien tiene que probar es quien acusa. La carga de la prueba la tiene la acusación. Por eso se ha puesto el foco en la declaración de la víctima. La declaración de la víctima no ha resultado fiable, no ha reunido los requisitos que marca el Tribunal Supremo para que la declaración de la víctima pueda llevar a una condena, y veo que no te has leído la sentencia, porque la víctima no renunció a la responsabilidad civil. Renunció durante la instrucción a la responsabilidad civil, pero en el momento en que tenía verdaderamente que renunciar, que es en el escrito de acusación, no renunció a la responsabilidad civil. De hecho, pedía 150.000 euros, con lo cual veo que no te has leído la sentencia. Bueno, y en cuanto se os ha entendido. Bárbara, Sara, os agradezco mucho. ¿Lo habéis visto, no? Bueno, esto voy a leeros, a ver, que he visto por aquí. A ver, un momento. Muchas gracias, Nuria, que ha regalado 5 usuarios la condición de miembro. Ahora miraré a ver a quién nos ha tocado. Y vamos a ver las preguntas. A ver, que me voy para atrás. Buenas noches, Josemi, que te veo por aquí. ¿Me queréis hacer alguna pregunta? Me pregunta que tienes si queréis preguntar a Bella Moderadores, hacerlo en mayúsculas. No veo ninguna pregunta. Había alguien que quería una pregunta, pero no me habéis puesto en el chat, o yo por lo menos no la veo. Beatriz, si quieres hacer la pregunta, me la dices en mayúscula. Buenas noches, así nos va. Y dice así quizás, ¿veis cómo es como yo os lo estoy diciendo? Es que todos los abogados os vamos a decir lo mismo. Que hay unos requisitos del Tribunal Supremo, que habéis visto que estaba en el Código Penal del año anterior, de toda la vida, el consentimiento está. Que no estamos en la época de Pacheco, en la que una mujer tenía que consentir, si ella iba y bebía con un hombre, consentía en beber, consentía en emborracharse y consentía todo lo que venía detrás. Y te tenían que poner como un Cristo. Que hay sentencias que la palabra de la señora ha sido suficiente para enervar la presunción de inocencia porque no era contraria a los elementos periféricos. Pero si tú estás mintiendo y estás mintiendo con algo que está viendo el juez grabado, pues la credibilidad que tiene tu declaración es que es nula, nula. Y veremos la sentencia íntegra, pero que es que la motivación de la sentencia no era para tirar cohetes, no valoraron ninguna prueba y no tuvo acceso a un juicio justo, Dani Alves, porque se le causó indefensión. ¿Cuántas veces pueden recurrir? Bueno, pues pueden recurrir ahora, la sentencia de la Audiencia Provincial se recurre en apelación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Luego pueden recurrir en el recurso de casación, que es el que va al Tribunal Supremo, que está en Madrid, en el que yo estaba en la puerta, que está justamente enfrente de la Audiencia Nacional, y una vez que resuelva el Tribunal Supremo, pueden poner en su caso la parte que no tenga o considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales, un recurso ante el Tribunal Constitucional en el plazo de 20 días desde que se conoce la sentencia, y si el Tribunal Constitucional no lo admite o dicta una sentencia contraria a los intereses de una de las dos partes, esa parte puede recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encuentra en Estrasburgo, y pedir pues, que se condene a España por vulneración de derechos fundamentales. Y resolvería y realmente tendría que indemnizar a la parte que hubiera visto vulnerados sus derechos fundamentales. O sea que aún hay camino por delante, ¿eh? Que el Tribunal Supremo no es tan rápido en algunas ocasiones. Y lo digo yo, que el Tribunal Supremo alguna vez, y esto lo he visto yo, ha hecho cosas que no debía. Está todo muy politizado y hay muchos amiguismos por ahí. Y yo espero que la sentencia de Dani Alves se quede tal y cual está. Porque es que lo que yo he leído por encima de la sentencia está muy bien fundamentada, y se nota que se ha hecho por juristas realmente y no por gente que se dedica a ser tertuliano del corazón. Porque de verdad, si no vale para que se te declare culpable o se te declare inocente unas grabaciones con las imágenes de lo que ha pasado, si ya eso no se tiene en cuenta, apaga y vámonos. Dice Cena que pasaría si da su consentimiento y después dice que es mentira. Es exactamente lo mismo, Cena, que ha pasado con Dani Alves. Lo mismo, que es un problema de prueba. Por eso yo siempre digo en broma que cuando un hombre quiere tener relaciones de carácter íntimo con una mujer, debería de poner el móvil a grabar y grabar todo el acto del juicio, o sea, todo el acto del juicio, todo el acto sexual, para que si ella luego va y denuncia que es que ha sido agredida de manera íntima, él pueda tener la grabación en el que se vea que con actos inequívocos de que prestaba consentimiento, esa señora lo hizo con consentimiento, queriendo. Porque si no hay grabaciones, va a valer más la palabra de la señora. Y cuando no vale más la palabra de la señora, pues llegan estas seguidoras de Irene Montero y dicen que lo que dice una mujer va a misa. No, lo que dice la mujer no va a misa. La igualdad ante la ley es para todo el mundo. Aquí no vale más la palabra de una mujer que la de un hombre. Aquí se trata de ver la verdad. Y si no hay pruebas más allá de toda duda razonable, como dicen los americanos, se tiene que absolver a la persona. ¿Eh? O sea, que tranquilos. Yo tengo hijos, pero os puedo asegurar que cuando empiezan a tener citas con niñas y con chicas y tal, les voy a decir que si hacen algo, que pongan el móvil a grabar, porque se pueden buscar una ruina directamente por culpa de una señora. Y luego dirán, es que es atenta contra mi intimidad. No perdona, no. Es una prueba de que estás mintiendo en juicio, de que has puesto una denuncia falsa y que vas a intentar joderle la vida a un hombre para vengarte de esa persona utilizando la ley de manera torticera, retorciéndola y haciendo daño directamente a una persona que no te ha hecho absolutamente nada. Nada. Muy claro. Y si mis hijos se van a vivir solos, les voy a decir que instalen cámaras de videovigilancia en su casa. Para que si pasa esto, puedan acreditar que la señora está mintiendo. Hasta aquí lo que quería comentaros para que veáis que efectivamente la mentalidad de un abogado normal en el caso de Dani Alves es que la legalidad se ha cumplido a rajatabla. Es decir, tú denuncias unos hechos, hay unos elementos periféricos, los elementos periféricos no avalan lo que tú estás diciendo, es más, dicen todo lo contrario porque te están diciendo que estás mintiendo descaradamente, para no quedar como una chica fácil o una buscona, como se decía antiguamente, que eso ya está pasado de moda, que eso ya no lo piensa nadie, nada lo piensa nadie, que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, que si te quieres ir a una discoteca
E irte con el primero que pasa, no te va a juzgar ni Dios. No te va a juzgar ni Dios, porque cada uno es libre de hacerlo con su cuerpo lo que quiera. Lo que quiera. Seas hombre o seas mujer. Hasta ese punto hemos llegado. ¿Mm? Pero lo que no puedes hacer es tener relaciones consentidas y luego ir a poner una denuncia, decir que lo que están grabando en las cámaras no es la verdad, testificar en la policía, testificar en el juzgado de instrucción, testificar lo mismo que te has aprendido como un mantra en la sesión del juicio oral, y cuando se ponen las cámaras, que los jueces estén viendo que lo que tú estás diciendo es mentira. Porque te has escrito con todo el equipo. Con lo cual, no es que no digas la verdad de lo que pasó dentro del baño, porque no hay grabaciones de eso. Pero como has faltado la verdad antes y después, pues se puede pensar que has faltado la verdad antes, durante y después. Simplemente porque no has sido sincera y no has dicho he cambiado de opinión, entré al baño y intenté irme y yo no quiero saber nada, ¿eh? O que yo entré al baño, no sabía que iba a estar este señor y él me ha forzado. Me estáis preguntando por las denuncias falsas. A ver, el problema de las denuncias falsas es que tú denuncias a una persona una persona que es determinada persona, ya sabemos quién es la persona a la que tú denuncias por unos hechos que no se han llevado a la práctica. Y os pongo el ejemplo del chavalito jovencito que lo denunció una expareja porque esa persona tenía otra pareja y vivía con ella, y lo denunció directamente por, pues esto, por violencia de género y porque pues fabricaba explosivos y armas en su casa. Entonces, este chico no tuvo ningún inconveniente, firmó voluntariamente el registro, yo estuve en ese registro, en una casa, bueno, os lo he contado alguna vez, y se vio que no tenía ninguna fabricación de bombas, ni de armas, ni de nada. Que les miraron hasta en el cajón de las bragas a la chavala, a la pareja. Al día siguiente, esa chica se retractó en el acto de la declaración ante fiscalía, ante la abogada del chico que era yo y ante la juez. Se lo había inventado todo. Eso es una denuncia falsa. Eso es una denuncia falsa. ¿Qué pasa? Que hay unos criterios y unas orientaciones desde Fiscalía General de que estas conductas no se tienen que perseguir, porque si no, como dicen dicen que así se desincentiva a las mujeres a que denuncien estos hechos. Entonces, para que haya una denuncia falsa, se tiene que acreditar que esa persona ha faltado de manera consciente, voluntaria y deliberada a la verdad y que ha presentado una denuncia sin que exista el hecho delictivo. Entonces, como no hay ningún juzgado, ninguno, porque saben que no van a ir a ningún lado, que inicie acciones legales contra estas mujeres que mienten para hacerle daño al marido, al novio, por venganza, para quedarse la casa, para quedarse la custodia, pues Sánchez Castilla. Si esas señoras que se prueba, más allá de toda duda razonable, que han presentado una denuncia a sabiendas de su falsedad, como puede ser, yo denuncio a mi marido o mi exmarido porque me ha pegado una paliza y mi exmarido en instrucción puede acreditar que él estaba en Punta Cana en ese momento, que tiene el billete de avión de que ha cogido el avión hacía 24 horas y él no estaba en el lugar de los hechos, eso es una denuncia falsa. Pero no hay ningún juez que tenga las narices suficientes para decir hasta aquí, porque la justicia está politizada y no se les hace absolutamente nada aunque se demuestre que están mintiendo descaradamente. Aquí lo que pasa es que como no había cámaras dentro del baño, no pueden decir que allí no pasó absolutamente nada. Las pruebas periféricas corroboran lo que dice presuntamente el señor Alves por lo del sexo oral, que ella tenía directamente células de Dani Alves en la boca y ella negaba que eso se hubiera hecho voluntariamente. Si ella hubiera dicho que le hubieran forzado a hacer ese tipo de acto sexual, pues a lo mejor Dani Alves hoy no estaría libre y estaría en un centro penitenciario. Pero las pruebas periféricas, tanto las cámaras como las evidencias físicas, indicaban que él no estaba mintiendo.
La que ha faltado a la verdad es ella. Y aún así, no la van a enjuiciar por denuncia falsa. De ninguna de las maneras. Porque se le echarían encima todo el colectivo feminista, la señora Irene Montero, el Ministerio de Igualdad, el gobierno en pleno, y algún que otro descerebrado que se siente feminista siendo hombre. Se ve claramente, pero que es que la política tiene que dar un giro radical y dejar de tener esta mentalidad de que la mujer, por el mero hecho de ser mujer, necesita una especial protección y ya está el papá Estado para protegerla del malo, malísimo hombre, que es el único que puede hacer daño a una mujer. Cuando ahora, tal cual está la sociedad, la persona que puede salir perjudicada por las malas artes de una mujer a nivel legal y en todos los niveles del ámbito de la vida es el hombre que lo tiene jodido, no, lo tiene negro. Quería que vierais también lo de Dani Alves, que es una barbaridad, y que vierais que efectivamente cuando un abogado se pone a hablar con la ley en la mano, habla exactamente igual que lo estoy diciendo yo, que lo está diciendo la señora Bárbara Arroyo, que lo están diciendo otros abogados, y en cambio hay muchos que por quedar bien, pues siguen la teoría de la conspiración que se han montado 4 esquizofrénicos y 4 esquizofrénicas perdidas para seguir viviendo a costa de la ideología que están generando dentro del grupo de mujeres y algunos hombres. Yo soy feminista, tú eres gilipollas. No, tú no eres feminista. El feminismo es cuando nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras bisabuelas no podían tener una cuenta bancaria. Si tenían dinero la gestionaba el hombre. No podían ir a votar. Estaban sometidas debajo de la alpargata, eso sí, del hombre, sea padre o sea marido, y estaban encerradas en casa, pariendo como conejas, dándole igual la salud y el quebranto de salud que supone tener 7 u 8 embarazos seguidos, que parecían conejas, no parecían mujeres, porque nadie se preocupaba de ellas, que estaban todo el día trabajando, limpiando de rodillas y cocinando para todo Cristo. Y que si estaban cansadas o malas les daba igual porque venía el marido y tenían que ponerle las zapatillas en la puerta y la comida en la mesa. Esas mujeres que consiguieron el voto femenino, que consiguieron la independencia, que consiguieron poder trabajar sin que nadie les dijera que podían o no trabajar como si fueran menores o incapaces. Esas mujeres que empezaron a poder gestionar su patrimonio y a poder trabajar en lo que les diera la gana y estudiar lo que les saliera de las santas narices, con independencia de si eran mujeres o no, porque antiguamente solo se le daban estudios a los hombres. Esas mujeres son las verdaderas feministas. Esas mujeres son las que ganaron a pulso, con huelgas generales. Aquí en España se ganó el voto femenino con una huelga general de mujeres que tampoco tenían derecho a la huelga. Eso es feminismo, no la mierda que hay ahora, perdona la expresión. Porque lo están haciendo para montar chiringuitos, repartirse un porrón de millones, entre ellas sus amiguitos, sus asociados, sus asociaciones, sus conocidos. Y ese dinero no llega a las verdaderas víctimas, no llega a nadie, no llega. Llega a quien no tiene que llegar. De las que realmente les hace falta, no se lo están dando. No las están protegiendo. Y cada día se ve más cosas en los juzgados de violencia doméstica sobre la mujer. Hasta tal punto que yo lo he dejado. Yo este año no estoy en violencia doméstica. Y si me viene alguien de particular, me lo voy a pensar muy mucho porque desgasta mucho llegar a un juzgado con un hombre y ver que ya va con la presunción de culpabilidad por delante. Con la culpabilidad. Hubo un tema de violencia de género que yo conseguí que absolvieran al cliente porque me puse burra, nunca mejor dicho, y les dije a la juez que iba a declarar la niña que tiene 16 años en el acto del juicio oral y declaró detrás de un biombo porque lo que estaba diciendo su madre era mentira. Y como había una testifical de una menor
que se supone que es la hija de ambos, que no tendría que ir en contra de nadie, ni de uno ni de otro, y hubo contradicciones en lo que testificó la denunciante, el hombre salió absuelto porque el hombre no había hecho absolutamente nada. Pero tú vas a un juzgado de violencia doméstica y llevas con la presunción de culpabilidad, no vas con la presunción de inocencia por delante. Y si es en violencia, en vez de género, violencia doméstica, perdón, violencia de género, culpabilidad ya por ser hombre. ¿m? Y si vas directamente a violencia doméstica, padre, hermano, hijo, ahí hay presunción de inocencia. Pero si tú le pegas a una mujer ya no lo tienes. La presión es mucha. No, es que hay muchísima tontería humana. Dice, y encima ella se ve que comenta con las amigas que va al baño para encontrarse con él. Las cámaras no mienten. Los elementos periféricos que son objetivos. Hay hombres destrozados por esta ley y otros con mucho miedo. Efectivamente, World Survival. Todo es que es una pasada. Yo no voy a entrar en el juego, no, no. Y eso que en mi colegio yo podría estar y cobrar por el tema del turno de oficio de violencia contra la mujer y luego también en el turno de jefe de guardia que te ponen el teléfono y eres tú la que gestiona los abogados que están de guardia ante los avisos, que son 2 turnos y se puede cobrar, pues cuando tú estás de jefa de guardia, estás de jefa, te pagan por eso, no queréis saber cuánto porque son 100 euros, ¿qué? ¿Puede ser? ¿100 euros? Menos el 15%. Y cuando estás en el turno de violencia, pues son 75 euros menos el 15% que se te alarga 3 o 4 días. ¿eh?